Los densos bosques del Amazonas siguen siendo poco estudiados hasta el día de hoy. En ellos, ocultas a nuestros ojos, existen muchas especies nuevas de plantas, animales, microorganismos, así como artefactos de civilizaciones desconocidas, restos de antiguos humanos y mucho más. En este video, te invito a conocer los hallazgos más sorprendentes que los científicos han logrado. Disfruta la visualización. Las tortugas nos parecen animales dulces e inofensivos, pero entre ellas hay algunas que tienen un aspecto muy aterrador. La matamata o tortuga con flecos habita en Sudamérica. Su apariencia recuerda a un monstruo acuático de cuento. En la cabeza triangular de la matamata se encuentra una nariz alargada y delgada, y a lo largo de su cuello, como si fueran flecos, cuelgan protuberancias cutáneas festoneadas. A pesar de su aspecto que recuerda a un monstruo, la tortuga no es peligrosa para los humanos. La forma inusual de la cabeza y la nariz alargada permiten a la matamata respirar sin salir del agua, y la increíble franja es necesaria para el camuflaje. La tortuga se acuesta en el fondo, sacando su cabeza de su caparazón. En ese momento, se parece increíblemente a las hojas caídas o un tronco. Los peces que nadan cerca de ella ni siquiera sospechan que han caído en la trampa de un depredador. Tan pronto como la presa está a una distancia óptima para la caza, la matamata abre rápidamente su boca y la atrapa. Las mandíbulas de la tortuga no están adaptadas para masticar comida, pero sí sabe cómo no fallar. Cuando la matamata abre bruscamente su enorme boca, crea un tipo de embudo, y por inercia, junto con el agua, la presa entra en su boca. La apariencia inusual de la matamata y su estilo de vida casi inmóvil atraen a las personas interesadas en la acuariofilia. Esta tortuga se adapta perfectamente a la vida en cautiverio, siempre que se alimente exclusivamente con peces vivos. En febrero de 2019, investigadores en un bosque de la isla Marajó, en Brasil, notaron un gran número de buitres. Decidieron ver qué había atraído a los carroñeros. Cuando vieron la ballena jorobada muerta de 11 metros, quedaron muy sorprendidos. Durante el verano, las ballenas jorobadas emprenden un largo viaje desde el hemisferio norte a la Antártida. Por lo tanto, es prácticamente imposible encontrarlas cerca del Amazonas en febrero. El cuerpo de la ballena estaba a 15 metros de la orilla y, lo más probable, es que llegó al bosque durante un fuerte huracán que ocurrió recientemente en el área. El animal no tenía heridas, por lo que fue descartado que hubiera sido víctima de cazadores furtivos. Los científicos decidieron realizar una autopsia para descubrir cómo llegó a estas tierras en invierno y la causa de su muerte. La investigación mostró que la ballena tenía solo 1 año de edad. Probablemente se separó de su madre y se perdió, entrando en aguas dulces. En su estómago había una gran cantidad de plástico, suficiente para matar al animal. Después de este incidente, las autoridades de Brasil tomaron el control de la situación de contaminación del medio ambiente. Las serpientes gigantes de la antigua película de terror Anaconda habitaban en el Amazonas. En esta película también se menciona una tribu que adoraba a estas terribles reptiles. Sorprendentemente, parte de la trama de la película tiene algo de verdad. El Amazonas es realmente el hogar de la especie de serpiente más grande, la anaconda. En los densos bosques de Ecuador también vive la tribu Guaorani. Estas personas consideran a la anaconda un animal sagrado y se aseguran de que nadie las lastime. Los Guaorani rechazan la civilización y generalmente evitan la interacción con otros seres humanos. Sin embargo, por alguna razón inexplicable, su líder permitió que científicos británicos de la BBC filmaran un documental sobre sus bosques. Durante la filmación, los hombres Guaorani notaron una anaconda enorme y decidieron atraparla con sus propias manos. Resultó que este individuo tenía dimensiones gigantescas para su especie. La longitud de su cuerpo era de 5.1 metros, mientras que en promedio crecen hasta 4.5 metros. Dado que para los Guaorani las anacondas son sagradas, la tribu tiene una tradición interesante. Un cazador solo adquiere verdadero poder después de atrapar y liberar a esta serpiente. Por lo tanto, la anaconda, atrapada durante la filmación, no fue lastimada y fue liberada nuevamente en el bosque.
El delfín rosado o inia, o también boto, como lo llaman los lugareños, es otro animal inusual del Amazonas. Es posible que te sorprenda, pero algunos tipos de delfines son de agua dulce, y el boto es uno de ellos. Los ancestros del delfín rosado llegaron al Amazonas hace unos 15 millones de años desde el océano. Poco a poco se adaptaron a vivir en aguas dulces. El inia se considera el delfín de río más grande. La longitud de su cuerpo puede alcanzar 2,5 metros y su peso puede ser de 200 kilogramos. Una de sus características distintivas es un hocico estrecho y largo que se curva ligeramente hacia abajo. La segunda característica distintiva del boto, por supuesto, es su color. Los individuos jóvenes tienen un color gris no particularmente notable. A medida que maduran, los delfines se vuelven rosados, aunque sus vientres permanecen blancos. Los botos son depredadores. Su dieta principal consiste en peces, pero gracias a sus dientes afilados y fuertes, pueden cazar incluso tortugas, rompiendo sus caparazones. Estos delfines son muy glotones. Cada día comen alrededor de 12 kilogramos de comida. Los botos viven principalmente solos, pero durante la temporada de apareamiento se agrupan. En ese momento se comunican entre sí mediante una rica variedad de sonidos. Estos delfines son considerados los más inteligentes entre sus parientes de río. El Amazonas está habitado por muchos animales e insectos peligrosos, incluyendo las anguilas eléctricas. La anguila eléctrica es un sorprendente pez de aletas radiadas que ha aprendido a generar electricidad y a usarla para la defensa y la caza. Estos habitantes del Amazonas fueron descritos por primera vez en 1766. La longitud de sus cuerpos alargados puede alcanzar los 2,5 metros y pesar hasta 20 kilogramos. Por lo general, todos los individuos adultos de la anguila tienen el mismo color pantanoso marrón. La parte inferior de la cabeza y la garganta son de un brillante color naranja. Estas anguilas carecen completamente de escamas en sus cuerpos. Estos peces viven en las cálidas y turbias aguas de Sudamérica. Para mantenerse vivas, necesitan salir a la superficie para respirar oxígeno cada 10 a 15 minutos. Si se les priva de esta oportunidad, mueren. Las anguilas eléctricas están casi completamente ciegas. Su campo eléctrico les ayuda a orientarse en el espacio. Las anguilas son peces carnívoros. Al detectar su presa, la paralizan con una descarga eléctrica. Se alimentan principalmente de otros peces, pero también pueden cazar aves y anfibios pequeños. Los científicos están interesados en sus órganos eléctricos, que ocupan más del 80% del cuerpo de este pez. Gracias a ellos, la anguila puede generar una tensión de hasta 860 voltios y una corriente de hasta 40 miliamperios. Esto es suficiente para aturdir a un caballo adulto. Por lo tanto, las anguilas, en principio, no tienen enemigos naturales. Atacarlos equivale al suicidio. Las lagartijas tropicales basiliscos también son llamadas lagartijas Jesús debido a su habilidad única de caminar sobre el agua. Recibieron su nombre principal, basiliscos, debido a su similitud con las criaturas mitológicas homónimas. Los basiliscos habitan en los bosques tropicales del Amazonas. Su género tiene 4 especies. En promedio, estas lagartijas alcanzan los 90 centímetros de longitud, incluyendo su cola muy larga. Durante mucho tiempo, los científicos han estado interesados en su habilidad para correr increíblemente rápido sobre el agua. La velocidad de los basiliscos puede alcanzar 1,5 metros por segundo. Un video a cámara lenta y el estudio de su anatomía ayudaron a entender cómo pueden correr sobre la superficie del agua sin hundirse. Las lagartijas no se hunden debido a varias características. Los basiliscos tienen patas muy grandes y anchas con membranas que se despliegan al correr. Su larga cola les permite mantener el equilibrio en ausencia de una superficie sólida y alcanzar velocidades impresionantes. Gracias al rápido movimiento del basilisco, se crean bolsillos de aire especiales bajo sus patas que afectan la tensión superficial del agua. Así es como logran no sumergirse en el agua. En los bosques tropicales del Amazonas, junto con animales lindos y simpáticos, también habitan criaturas peligrosas y venenosas. Uno de ellos es la rana de la familia de los dendrobátidos, Dendrobatidae. Algunas especies de dendrobátidos son consideradas las ranas más venenosas de la Tierra. Por lo general, los miembros de esta familia son pequeños en tamaño. Su longitud promedio es de 4 centímetros y pesan hasta 5 gramos. Un rasgo distintivo de las ranas es su brillante coloración, por la cual otros animales comprenden que es mejor no acercarse a estos anfibios. Hay que admitir que,
A pesar de su toxicidad, lucen hermosas. Los dendrobátidos habitan en las orillas del Amazonas y también en los bosques tropicales. Adoran el clima cálido y húmedo. La temperatura óptima para ellos es entre 25 y 28 grados Celsius, pero pueden adaptarse a temperaturas más bajas o más altas. Sin embargo, estas ranas no son aficionadas al agua. Se sabe que al caer en un cuerpo de agua, los dendrobátidos no pueden salir y se ahogan. Estos anfibios también son llamados ranas dardo venenosas. Recibieron este apodo porque los nativos a menudo usaban su veneno para hacer dardos venenosos. La alta toxicidad de algunos dendrobátidos se debe a que se alimentan de termitas, hormigas, ácaros y ciempiés, impregnando sus cuerpos con sus venenos. Sorprendentemente, los científicos han encontrado propiedades beneficiosas en su veneno. Resulta que tiene un efecto analgésico más potente que la morfina. Por esta razón, las poblaciones de estas ranas han disminuido significativamente y actualmente la caza de ellas está prohibida. Al mencionar árboles caminantes, algunos de ustedes recordarán a los Ents de El Señor de los Anillos. Pero no estamos hablando de ellos. El Amazonas puede llamarse realmente un lugar mágico donde crecen árboles cuya existencia es difícil de creer. Se llaman palma caminante o Socratea de raíz expuesta, Socratea exorrhiza. El nombre de la palma habla por sí mismo. La característica distintiva de este árbol son las altas raíces expuestas que parecen hacer que la Socratea crezca en zancos y pueda moverse en ellos. A finales del siglo XX, los científicos suponían que la palma realmente podría moverse a una corta distancia. Explicaron su teoría argumentando que en densos bosques, la palma podría carecer de luz y en tales casos, gracias a sus potentes raíces, cambia su lugar de crecimiento durante varios años. Sin embargo, durante un largo estudio y observación, la hipótesis no recibió evidencia. Hubo muchas suposiciones sobre por qué la palma levanta sus raíces del suelo, pero ninguno de ellos se confirmó. Por lo tanto, Socratea se considera uno de los árboles más misteriosos de la Tierra. En nuestro planeta viven muchas tribus que están completamente aisladas de la civilización. La tribu Acri de Perú es un claro ejemplo de este comportamiento. A principios del siglo XXI, las autoridades peruanas se negaban a creer que todavía había tribus en los bosques tropicales del Amazonas que no querían contactar con otras personas. Incluso el presidente dijo que las conversaciones sobre la existencia de tales tribus eran invenciones de los defensores del medio ambiente. Entonces, los científicos se dirigieron a los lugares de presunta habitación de las tribus sin contacto, lejos de los centros poblados, en el profundo bosque del estado brasileño de Acre, que limita con el territorio peruano. Encontraron un asentamiento de una tribu desconocida. Estos aborígenes protegen celosamente su territorio de los intrusos. Por lo tanto, no fue posible establecer contacto con ellos. Pero los científicos pudieron tomar algunas fotografías de estas personas, con las que demostraron que las tribus aisladas no son una invención. A través de observaciones periódicas desde un helicóptero, los científicos descubrieron que la tribu había migrado a Acre desde Perú. Cada 4 años cambian sus lugares de asentamiento, escondiéndose en los densos bosques. Son muy agresivos con los demás. En varias ocasiones, sus cazadores intentaron lanzar dardos y lanzas al helicóptero. Los científicos están muy preocupados de que, con la invasión de madereros y exploradores geológicos, la tribu aislada desaparezca de la faz de la Tierra. En el estado brasileño de Acre se cuentan más de 500 dibujos en la tierra, llamados geoglifos. Estas imágenes son muy veneradas entre los pueblos indígenas de la Amazonía. Los geoglifos de Acre tienen una profundidad de varios metros y son claramente visibles desde una altitud de vuelo de ave. ¿Quién los creó y por qué? Los científicos aún no pueden explicar con certeza. Investigadores de Finlandia y Brasil han estudiado los geoglifos durante mucho tiempo. Como resultado,
sugirieron que los nativos de la Amazonía creaban enormes figuras geométricas y patrones con fines rituales. Probablemente creían que mediante geoglifos podrían comunicarse con los espíritus de sus antepasados y deidades. Para muchas tribus, las figuras geométricas simbolizaban el conocimiento y el poder. Por lo tanto, al crear geoglifos, también esperaban obtener la fuerza otorgada desde lo alto. Para entender la edad de los geoglifos, los científicos realizaron un complejo análisis del suelo. Mostró que las imágenes fueron creadas hace unos 4000 años. Los lugareños valoran mucho los geoglifos, que les recuerdan a sus antepasados. Protegen las imágenes terrestres, no permitiendo construcciones en este territorio. En los bosques del Amazonas vive una de las arañas más gigantes de nuestro planeta, la Theraphosa blondi o tarántula Goliath. Este miembro de la familia de las tarántulas tiene una envergadura de patas de alrededor de 30 centímetros. Su peso puede alcanzar un impresionante medio kilogramo. Creo que esas cifras son suficientes para comprender cuán enorme es esta araña. Estas tarántulas recibieron su nombre debido a los grabados de la animalista alemana Maria Merian, en los cuales se representaban arañas similares atacando a colibríes. En realidad, estas tarántulas no cazan aves. Su delicia favorita son los insectos, pero a veces también atacan a pequeños mamíferos, como ratones. Su gran peso permite a las arañas de esta especie no usar telarañas para cazar. Por lo general, se esconden entre las hojas y, al detectar a su presa, saltan sobre ella. Luego, la Theraphosa blondi clava sus colmillos en el cuerpo de la presa e inyecta un veneno neurotóxico que licúa los órganos internos. De esta manera, la araña puede absorber fácilmente los nutrientes. En el cuerpo de la tarántula Goliath hay cerdas protectoras. Tan pronto como la araña siente peligro, comienza a frotar su abdomen con sus patas, liberando estas cerdas, que cuando entran en contacto con los ojos o la piel de un animal, causan una fuerte irritación. Estas cerdas también ayudan a las Theraphosa blondi a detectar las mínimas vibraciones en el aire, reemplazando su olfato y visión. A pesar de sus propiedades intimidantes, la tarántula Goliath no es peligrosa para los humanos. Por lo tanto, esta especie de araña es muy popular como mascota entre los aficionados a los arácnidos. En 2022, un grupo de científicos se embarcó en una expedición científica a los bosques del Amazonas con el objetivo de descubrir nuevas especies de animales, pero lo que vieron no se parecía en nada a los habitantes reales del bosque. Al acercarse a un lago, los científicos se detuvieron aterrorizados. En el agua había extrañas aves, tenían un pico muy largo y delgado, sus ojos parecían vidrio, y en lugar de plumas, su piel estaba cubierta con un tipo de pelo que parecía rastas. Pero lo que era aún más extraño era su postura, no típica de las aves. Uno de los científicos decidió tomar una foto de estas criaturas. Tan pronto como los monstruos escucharon el clic de la cámara, emitieron un grito tan ensordecedor que todo el equipo comenzó a correr cubriéndose los oídos. Armándose de valor, las personas decidieron acercarse nuevamente al lugar, pero ya no había rastro de las extrañas criaturas. ¿Dónde desaparecieron? Si se escondieron bajo el agua o volaron, sigue siendo un misterio. En 2011, el investigador peruano de fuentes geotérmicas, Andreas Russo, durante una expedición al bosque Mayantuyacu, descubrió un río sorprendente. Vapor se elevaba sobre él, y en sus aguas flotaban animales cocidos vivos. Russo se sintió intrigado por este río y comenzó su investigación. Al hablar con la tribu local Ashaninka, descubrió que el río se llama Shanai Timpishka. En el idioma de los lugareños, el nombre se traduce como calentado por el calor del sol. Resulta que la gente de la tribu ha conocido este inusual río durante mucho tiempo. De hecho, siempre lo han considerado sagrado. Según la leyenda, en el fondo del río vive una deidad en forma de una serpiente gigante que calienta el agua con su cálido aliento. Pero en realidad, el agua hirviendo se forma por otras razones. La longitud total de Shanai Timpishka es de 9 kilómetros. La temperatura del agua en diferentes partes del río varía entre 45 y 100 grados Celsius. Andreas Russo estudió la anomalía del agua hirviendo durante 5 años y llegó a la conclusión de que hay magma caliente debajo del agua que calienta el río a estas temperaturas récord. Además, Russo pudo descubrir en el río nuevos tipos de microorganismos que pudieron adaptarse a estas condiciones extremas. El río Shanai Timpishka es único. En nuestro planeta hay muchas fuentes geotérmicas, pero solo hay un río hirviendo.
Los bosques tropicales del Amazonas pueden jactarse de la abundancia de su flora. Allí crecen alrededor de 80.000 diferentes tipos de plantas, la mitad de las cuales son muy importantes para mantener el clima global. No es de extrañar que estos bosques sean llamados los pulmones de nuestro planeta. Además, el Amazonas puede ser considerado el lugar más rico en hierbas medicinales en la Tierra. Sin embargo, menos del 5% de todas las plantas han sido estudiadas por sus propiedades curativas. La medicina moderna obtiene alrededor del 25% de los ingredientes naturales necesarios para los medicamentos, precisamente de los bosques tropicales. Y solo daré unos pocos ejemplos de la multitud de plantas útiles del Amazonas. La uña de gato es muy popular entre los locales. Con su ayuda tratan muchas enfermedades, desde el reumatismo hasta el dolor de muelas. El achiote molido en pasta es utilizado por muchas tribus como protector solar, y las hojas de matico se empapan en agua hirviendo para tratar el dolor de garganta y la tos. La corteza de curare contiene el alcaloide D-tubocurarina. En la medicina moderna, muestra un efecto positivo en el tratamiento de la esclerosis múltiple y la enfermedad de Parkinson, y las propiedades beneficiosas de la canelilla ayudan a combatir las enfermedades femeninas e incluso la infertilidad. Como pueden ver, el Amazonas sorprende con su abundancia de hierbas y árboles curativos. La historia de la humanidad todavía no está completamente estudiada. En la antigüedad, muchas civilizaciones avanzadas habitaban nuestro planeta. Se cree que entre ellas estaba la raza de los gigantes. Entre las tribus locales en Ecuador, existen leyendas que hablan de la gran civilización de gigantes. Construyeron ciudades enteras en los bosques del Amazonas mucho antes de que llegaran los primeros humanos normales. En el año 2012, el arqueólogo estadounidense Benoit Duvernay, fascinado por las leyendas ecuatorianas, viajó a los remotos bosques tropicales para aprender más sobre las antiguas estructuras. Los lugareños le contaron sobre un lugar sagrado que, según ellos, es un refugio para los espíritus. Cuando Benoit llegó al santuario, quedó asombrado. Entre los altos árboles se encontraban antiguas construcciones megalíticas. La más grande de ellas se asemejaba a una pirámide. Su altura era de alrededor de 80 metros. A simple vista, podría parecer que estas no son estructuras, sino formaciones naturales, pero al mirar de cerca, se pueden ver cientos de grandes piedras, cada una de las cuales podría pesar hasta 2 toneladas. Benoit sugirió que estos extraños objetos podrían ser las paredes o techos de antiguas construcciones, y lo más interesante está escondido debajo de estos megalitos. Benoit también notó que los bloques de piedra estaban unidos por una solución desconocida que se asemejaba al cemento. Además, cerca de las estructuras, los investigadores encontraron enormes herramientas de trabajo que probablemente se usaron en la construcción. Esto podría indicar que en los bosques del Amazonas vivía una raza de personas muy altas, fuertes e inteligentes. Los científicos estaban asombrados con este hallazgo y planeaban iniciar excavaciones a gran escala, como resultado de las cuales el mundo podría haber conocido sobre una nueva y misteriosa civilización. Sin embargo, lamentablemente, las autoridades ecuatorianas no vieron ninguna sensación en esta noticia. Reconocieron los megalitos como formaciones naturales y prohibieron la investigación. Quizás nunca hayas oído hablar de gatos salvajes como el jaguarundi. Su nombre suena similar al jaguar, pero se ven muy diferentes. El jaguarundi es un pariente cercano del puma. Su hábitat principal es América del Sur. Se les puede encontrar tanto en húmedos bosques tropicales como en áreas montañosas. Estos gatos son únicos en su estructura corporal, que es muy alargada, lo cual no es característico de otros miembros de la familia de los felinos. La longitud de su cuerpo rara vez supera los 77 centímetros. Debido a su pequeño tamaño y constitución inusual, se pueden confundir con martas o bisones. Por lo general, el jaguarundi tiene un pelaje marrón o brillantemente rojizo. Pero a finales del año 2021, en el Valle de Aburrá, en Colombia, se encontró un cachorro albino. El pequeño jaguarundi tenía un color completamente blanco y ojos rojos, típicos de los albinos. Como los animales con esta particularidad genética son mucho más débiles que los individuos normales, el cachorro fue llevado a un parque de conservación local. Allí recibió cuidados y alimento para poder crecer y continuar viviendo una vida normal en condiciones seguras. Este cachorro es el único jaguarundi albino encontrado hasta ahora.
Y con eso es todo por mi parte. Si te gustó este video, no olvides valorarlo, suscribirte al canal y hacer clic en la campana. Tu actividad es la mejor recompensa para mí. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Adiós.